buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde, es un placer acompañarles para evaluar todo el panorama del acontecer político nacional. Les acompaña Sorimi González y nuestras redes sociales están a su disposición para que puedan escribir sus comentarios y también sus preguntas para nuestro invitado de esta jornada. Nos acompaña Luis Emilio Rondón, quien es vicepresidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Muchas gracias por la invitación, Sorimi. Un placer estar con ustedes. Bien, y también recientemente electo diputado para el periodo 2026-2030 por el Partido Nuevo Tiempo por la lista nacional. Y bueno, precisamente para hablar de todo el acontecer político, del acontecer electoral, entendiendo que, bueno, acabamos de salir de estas elecciones del 25 de mayo y ya entra la carrera de nuevo para otras próximas elecciones ahora municipales para el 27 de julio. Y de entrada quizás, bueno, sería interesante conocer su análisis de estas elecciones del 25 de mayo, quizás también lo que hay que revisar y entender para prepararse para estas próximas elecciones y también desde su perspectiva, por ejemplo, antes de que iniciaran las elecciones, usted comentaba, bueno, qué bueno sería ver, por ejemplo, a las 4 gobernaciones donde habían gobernadores opositores ganando nuevamente y bueno, ya eso no es el panorama que tenemos hoy. Por otro lado, también era, bueno, esperar que existieran mayores oportunidades de pluralidad dentro de la Asamblea Nacional y hoy ese no es un panorama. Hay diferentes retos y, bueno, diferentes temas por conversar, pero iniciar quizás así con ese análisis de ustedes, bueno, de lo que podemos ver de estas elecciones pasadas el 25 de mayo. Sí, bueno, aquí se encontraron una cantidad de supuestos particulares, por decirlo menos. La última elección que se dio antes de las del año 25, se dio el 28 de julio del año 24, ya vamos a cumplir un año de ese proceso donde se produjo una circunstancia que encrispó al electorado venezolano. Luego, en el decurso del tiempo, se convocó la elección que constitucionalmente corresponde, que es la elección de la Asamblea Nacional, y en esta oportunidad hicieron un híbrido, incorporaron al poder regional con el poder nacional, dos espacios estancos que deberían estar separados, como está separado ahora el municipal. Sí, y sin embargo hicieron esa convocatoria conjunta. Que fue confusa incluso para algunos de los electores en su principio. Claro, porque ya nos habíamos acostumbrado a que por ley esas elecciones habían estado separadas secularmente. Y eso lo cambian abruptamente y convocan a gobernadores y consejos legislativos con la Asamblea Nacional. Hay un gran desánimo en la población, un desánimo y un desencanto de que el voto haya perdido su eficacia como herramienta de cambio y de transformación, que el voto sea el elemento para aplicar el principio constitucional de la alternabilidad, que no es otra cosa que la posibilidad que tiene la gente de sustituir malos gobiernos por expectativas de buenos gobiernos o por buenos gobiernos. Bueno, eso mermó de manera abundante la participación electoral del 25 de mayo. Luego de eso, un sector de la población venezolana llamó formalmente a la abstención y una fuga progresiva del sistema político de un sector de la sociedad, más un llamado a la abstención, hizo que el 75% de los electores del registro, más o menos, no fueran a las elecciones del 25. Se participó, el Consejo Nacional Electoral dio unas cifras ajustando un nuevo concepto que no aparece en la ley, por cierto, que es el de los electores activos, pero no podemos asumir eso o extrayendo de manera unilateral lo que es la configuración del registro. Y el registro son 21,5 millones de venezolanos que aparecen con derecho al voto. Recordemos que el voto es un derecho y los derechos se ejercen o no, pero son derechos. En consecuencia, se produjo esta circunstancia que aprovechó muy bien el régimen gubernamental a los efectos de hacerse de más alcaldías y hacerse de más gobernaciones, de más diputados al Consejo Legislativo. Bajaron un poco proporcionalmente la composición de la Asamblea Nacional 2020, pero de todas maneras mantienen una presencia abrumadora. Eso no es bueno para la democracia. La democracia, bueno, y desde un principio el presidente Chávez planteó la tesis del partido único, que es sencillamente antidemocrático. No hay una democracia de un solo partido,
porque no hay una democracia de una sola visión. Tú tienes tu visión, yo tengo mi visión, los televidentes tienen su visión y tienen derecho a ejercer esa visión personal. No hay visiones únicas. En consecuencia, pretender tener el control único y total es un exabrupto en un proyecto democrático. Pero bueno, creo que ahora nos tocará a los venezolanos evaluar si estarán mejor gobernados en el Zulia en estos próximos 4 años que lo estuvieron en los 4 años anteriores, si estarán mejor gobernados en Margarita en los próximos 4 años o en Nueva Esparta que lo estuvieron en los años anteriores o en Barinas. Se salvó, y es el término real, el gobernador de Cojedes, Galíndez, porque logró una más amplia presentación de respaldos y mantuvo esa plaza. Ahora, ¿qué corresponde? Luego de eso, y habiendo pasado las elecciones el 25 de mayo, al 25 de junio, al 25 de julio, con apenas 60 días convocan un proceso para elegir 5.000 cargos, 2.500 concejales, 335 alcaldes, los concejales principales, los concejales suplentes, los concejales por lista, los concejales por circuito, y eso el ministro del Interior se burlaba diciendo que nosotros, cuando nos pedíamos elecciones y cuando nos convocaban, pedíamos más tiempo. Pero es que no se trata de eso, se trata de que tiene que haber un asentamiento natural entre un proceso y otro para tener confianza sobre el particular. El proceso anterior, que fue convocado para el 25 de mayo, no les importó que estuviera Semana Santa por el medio, que hubiesen una cantidad de hitos claro, que iban a incidir en el proceso. que afectaban el desarrollo de la campaña. Para ellos eso no era importante, porque en el fondo lo que querían era que no hubiera campaña. En el fondo lo que querían era mantener eso bajo de la mesa. Sí, y así parte pasó. Una de las denuncias fue esa, que la campaña fue muy corta. No, y la gente no se enteró porque no hubo una campaña institucional de parte de los información. órganos del Estado en promover esa elección. Bueno, y ahora es peor, porque ahora es una carrera de obstáculos contra el tiempo. Las postulaciones empezaron este lunes, hoy es miércoles, terminan el viernes. Para toda esa cantidad de cargos, el partido de gobierno anuncia que el domingo hizo una elección de todas sus bases. Da risa eso, porque todos los que conocemos este oficio sabemos que un proceso de esa naturaleza no se puede organizar de una convocatoria del viernes a elecciones para un proceso el domingo. Esa no existe. Y sin embargo, nosotros somos resilientes. Nos mantenemos en la vía democrática, pacífica y electoral. Mucha gente nos dice o nos sugiere que somos tontos útiles. Y nadie es tonto útil si está defendiendo una idea, si está portando una bandera para que la violencia no llegue al territorio venezolano, a la política venezolana, como estamos viendo que ocurre en países vecinos con este lamentable episodio del precandidato presidencial Uribe en Colombia, un hecho que nos afecta mucho porque esa violencia que se siembra también, ya, luego se desparrama por otros espacios geográficos, y nosotros somos vecinos de Colombia. Podemos ser afectados como lo fuimos cuando hubo la guerra interna de las guerrillas y el gobierno, desde el año 64 hasta recientemente que se lograron los acuerdos. Bueno, nosotros seguimos, no como porfiados, porque no tenemos esa actitud, sino seguimos muy convencidos de que así sea muy adverso el panorama y así nos pongan las circunstancias más difíciles que haya para una competencia democrática, nosotros estamos dispuestos a seguir participando, porque la gente tiene que tener opciones y nosotros lo que presentamos es una opción democrática para impedir que los espacios se pierdan en función de nuestra ausencia, de nuestra no participación. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Regreso, seguimos conversando sobre este panorama electoral. Como mencionaba, los tiempos están cortos. De alguna forma es como unas elecciones donde hay que ir a la carrera, no hay tiempo que perder, y también, bueno, los diferentes retos, ¿no?, que se enfrentan con estas elecciones. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Luis Emilio Rondón.